Muy buenos días, estamos aquí de nuevo en otra emisión de Disonancias, este programa que se viene transmitiendo por parte del Centro de Investigación. Y bueno, esta es la primera emisión de este 2015 y de este primer semestre del año. Y pues es hora de tratar un tema que hemos venido queriendo trabajar en ocasiones anteriores. Y el tema es la práctica profesional en ciencias del comportamiento, ética y objetividad. ¿Sí? Y para hablar de ello, bueno, tengo el gusto de estar aquí con el profesor Jorge Carlos Castillo de León, quien es licenciado en filosofía, licenciado en psicología y cuenta con la maestría en metodología de las ciencias. Pues un gusto y bienvenido, profesor. Muy buenos días. Y bueno, para entrar en materia, ética profesional en ciencias del comportamiento. La práctica profesional en ciencias del comportamiento, ética y objetividad. Quisiera iniciar preguntándole, profesor, ¿cuál es la situación regional en este tema? O sea, ¿qué características hay en la práctica profesional de aquellos que se dedican a la psicología, por ejemplo, aquí en la región? En términos de ética y en términos de objetividad. ¿Cuál es la situación que hay? Bien, para tratar de responder a la pregunta en el contexto regional, yo quisiera partir de la apertura de tres líneas de la psicología: la clínica, laboral y educativa. A mí me parece que la situación de inseguridad que priva a la zona y gran parte del país revela la necesidad de que el psicólogo dé respuesta, coadyuvando a la salud emocional y mental de la población. Particularmente el psicólogo clínico, a este respecto, que trabaja en favor de la salud, se encuentra con un problema práctico. Los que acuden a la terapia o al psicólogo acuden después de haber enfrentado un sinnúmero de resistencias tales como: ¿por qué voy a ir al psicólogo si yo no estoy loco? Por decirlo de la manera popular, como ellos lo expresan. Sin embargo, finalmente la conciencia social que hay ha llegado a otro plano donde se le persuade de que todo ser humano requerimos algún tipo de orientación, de consejo o de apoyo. Así es que una vez que llegan al psicólogo, ellos esperan una solución práctica, rápida, a aquello que les aqueja. Sin embargo, el profesional sabe que aunque esa es la demanda popular, posiblemente porque el modelo médico se impone con tal fuerza, de que tan solo en una demanda institucional, cuando hay que sacar 80 o 100 pacientes por profesional, deben casi diagnosticar con una agilidad impresionante para poder cumplir con la tarea del día. A veces eso marca también la demanda para esperar del psicólogo una respuesta inmediata. Pero el psicólogo necesita varias sesiones para establecer un diagnóstico y hacer una devolución de datos. Depende de su formación y de su visión y de su experiencia, pero va alrededor de 5 a 7 sesiones. Y aquí entramos con una demanda del ejercicio profesional de acuerdo a una metodología en pro de un objetivo, tan solo el diagnóstico, no la terapia, eso vendría después. Y también la exigencia popular. Yo necesito mi resolución inmediata, porque se imponen parámetros como los ya referidos, entre otros. Aquí entra en juego la ética profesional por un lado. ¿Qué hará el profesional? Persuadir por un lado al paciente de tal forma que no sea una manipulación y le dé la libertad al paciente, porque finalmente si el paciente no trae conciencia suficiente de enfermedad, del estado de enfermedad, por más competente que sea él, no podrá avanzar. Y por otro lado, de reconocer que si el paciente no está dispuesto a durar mucho tiempo en las sesiones, reconocer y hacerle notar que en todo caso su tarea será solo de orientación muy elemental, pero que no será lo que, digamos, de una manera no muy exacta, redima en buena parte su enfermedad, pero de alguna manera coadyuve con principios generales
que lo orienten un tanto. Eso revela una situación problematizadora de la ética y la objetividad ante las demandas científicas de la que se sabe conocedor el experto de la salud en el área de la psicología clínica, por ejemplo. Ahora, profesor, menciona varios puntos que son realmente interesantes para entrar más en ello. Por ejemplo, menciona que el profesional, en este caso el psicólogo clínico, y haciendo un pequeño paréntesis, es bastante interesante o bastante común toparse en el campo de la psicología clínica con algunas situaciones faltas a la ética. No porque la psicología clínica en sí misma tenga esas deficiencias, por decirlo. Pero bueno, hay bastantes personas que pueden considerarse, o más bien venderse como practicantes de tal, y sin embargo, pueden estar cometiendo faltas a la ética. Hay otras áreas, pero en este en particular es interesante el fenómeno cómo se da. Y bueno, menciona, el profesional tiene que reconocer cuando, por ejemplo, hay una situación va a requerir de un tipo de trabajo u otro tipo de trabajo, ¿no? De tal forma que pueda, por ejemplo, decir, es que la persona está requiriendo de esto, ¿sí? Y como lo menciona, por ejemplo, el código ético del psicólogo, el profesional debe de ser capaz de reflexionar a tal forma de decir, para esto estoy preparado a realizarlo, o para esto no estoy preparado, y actuar en consecuencia. Es decir, no estoy preparado, entonces lo refiero con una persona que puede estar, o si lo estoy, bueno, intento realizar mi trabajo. ¿Sí? Menciona también que, por ejemplo, la práctica clínica se sustenta, ¿sí? en un método. De tal forma que aquel practicante de la psicología clínica debe de ser alguien que de entrada, y también por ejemplo lo marca el código ético, tenga un sustento científico en lo que está queriendo implementar. ¿Sí? Y eso me lleva a una pregunta en relación a lo mismo, al contexto regional, porque bueno, podemos estar hablando de que a lo mejor en otros lados se da más o se da menos algún fenómeno, pero en el contexto regional, ¿qué tanto se hace caso o se observa esos puntos en particular? Es decir, ¿qué tanto está la atención tanto de los usuarios como de los que dan el servicio en tener especial cuidado en esos puntos? ¿Sí? La base científica de lo que voy a trabajar, mi comportamiento ante una situación que tal vez yo no pueda controlar, ¿sí? Y todo esto, por ejemplo, pensando en que no existe un organismo regulador de las mismas conductas, como por ejemplo se han hecho intentos de ello tengo ahorita un ejemplo vago, pero de Chile, el país, la República de Chile, en donde están intentando, en Argentina también, por ejemplo, están intentando regular las licencias para ejercer la práctica profesional a partir de grandes faltas a la misma. Entonces, en base a todos esos puntos, por sobre la misma línea de la región, ¿cuál es la situación? Es una pregunta interesante porque abarca diferentes vías de desarrollo, pero el psicólogo que tiene suficientes bases epistemológicas como para decir mi compromiso es con la tarea de hacer trabajo científico, siempre habrá de reconocer un elemento que aludía usted en principio de su última intervención. Cuando cierta naturaleza de ciertos pacientes no están en condición de ser tratados por mí. Pudiera ocurrir, para ejemplificar esto hacia nuestro auditorio genérico, que el paciente como persona haya padecido en un clima de inseguridad, en un momento dado el secuestro de una hija pequeña que esté en los primeros 5 años, y no solamente el secuestro, sino que a la vez también un trato que implique una acción despiadada sobre la hija, como pudiera ser una violación. El profesional en su momento ha buscado su recuperación con su propia terapia, ha logrado un avance significativo, ha hecho la elaboración del duelo propio, pero ahora se encuentra otra vez atendiendo.
pero sucede que ahora el paciente que tiene enfrente, dado el clima en que vivimos, enfrenta una situación aproximada a lo que él padeció. ¿Hasta dónde puede ser imperturbable la posición de él como profesional? Va a depender, decimos en términos técnicos, de la fortaleza yoica del profesional. Pero es fácil decirlo. Pero en un momento dado del decurso de las sesiones terapéuticas, podría el profesional, en un momento dado, despertar ciertas ansiedades que tengan que ver con una especie de reencuentro a su propia situación problematizadora. Él tiene que estimar en qué condiciones está, en un momento si ejerce una ética profesional para declinar a atender a un paciente en un momento dado y en el punto oportuno. Es decir, previo a establecer un contrato, todo profesional debemos reconocer nuestros límites como nuestros alcances. Este es un lado en que se sitúa la búsqueda de ética y objetividad. Objetividad para su alcance terapéutico. Ahora bien, se habla en otro momento de que el método, hay múltiples teorías psicológicas y hay toda una polémica entre los expertos de la salud y cada uno defiende su teoría como la mejor alternativa posible, o defendemos. Pero otra vez también aquí entra la dimensión ética y su polémica. Si el profesional es experto en cierta teoría, yo diría debe serlo a carta cabal, con todas sus implicaciones que esto conlleva. La naturaleza humana es compleja y no solo una teoría podría presumir el agotar todas las respuestas para esa problemática. Pero debe ser una teoría suficientemente sólida y bien conocida, porque de otra manera nos vamos a encontrar luego que algunos pseudopsicólogos, por llamarlos en su servidor de esa manera, lo único que buscan cuando llegan el momento de ejercer la terapia es moverse a nivel de la catarsis. El fenómeno de la catarsis está de moda en las grandes ciudades. La gente ocurre a terapeutas de una formación pragmática, donde a ellos en grupo a veces se les hace llorar o desahogar sus emociones y la gente se siente bien, pero lo único que ha pasado es una catarsis. No se ha llegado a tomar conciencia de realmente qué es lo que hay detrás de ese estado emocional. Y en ese sentido me parece que caemos en una psicología muy pragmática, muy mercadológica o mercadotécnica, pero no llegamos a buscar lo que es el fin, la plena recuperación, la optimización de la salud del paciente, que tenga la solidez yoica para funcionar de modo adaptativo ante las exigencias de su entorno en el que él se encuentra. Y otra vez es este asunto de la polémica, ética y objetividad. Y es interesante, profesor, ahora que entramos también retomando el tema de la objetividad, que no está desligado, aunque a veces tal vez no se reflexiona al respecto, no está ligado la objetividad en una práctica profesional con las prácticas éticas. De tal como lo menciona, uno puede, un practicante, como lo mencionó, pseudopsicólogo, puede realizar prácticas faltas de ética y en términos de objetividad estaría trabajando un problema a una situación superficial y no dándole respuesta a. Y lo que bueno, ya nos lleva a lo que le decía, no está separado las prácticas éticas de las prácticas objetivas. Y para ello recuerdo una línea de estudio bastante interesante que últimamente, o en los últimos años, ha venido agarrando más fuerza, precisamente en el campo de la psicología clínica, que es la psicología clínica basada en evidencias. Es un campo que ha venido presentando cada vez más contribuciones al mismo, y que muestra precisamente se trabaja bajo la consigna que ante la gran amplitud, como dice, las múltiples teorías que hay, que pueden en algún determinado momento ocasionar una polémica,
¿sí? Tengan, bueno, lo que el código ético del psicólogo marca desde la base, que es evidencia científica de, ¿sí? Entonces, este campo en particular menciona, por ejemplo, algunos enfoques que a lo largo de los diversos estudios han mostrado más evidencia de efectividad, ¿sí? Y mencionan en estos estudios, en varios, no recuerdo uno en particular, pero en varios mencionan que mucha de la ausencia de pruebas de una teoría no se debe propiamente a que la teoría no los tenga, sino a que los practicantes no la busquen, como lo viene destacando en varios estudios que lo refieren, específicamente en corrientes de corte humanista y en corrientes de corte psicoanalítico. Y es interesante porque no estamos hablando de que la teoría, por ejemplo, la teoría psicoanalítica, la teoría humanista, sean no objetivas, sino que en la práctica los que lo están llevando a cabo no lo están buscando. Y eso, bueno, nos puede derivar a otras situaciones bastante complejas. Entonces, me gustaría que retomáramos eso después de una pequeña pausa. ¿Qué tanto este enfoque de la psicología clínica basada en evidencia puede darnos luz, ¿no?, ante las problemáticas que se derivan de la ética y de la objetividad en ciencias del comportamiento? ¿Ya? Bueno, volvemos aquí al segundo bloque. Nos habíamos quedado, bueno, con una pregunta que era, ¿qué tanto este nuevo campo, esta nueva, bueno, relativamente nueva, de la psicología clínica basada en evidencias, puede proporcionarnos luz para poder darnos herramientas también para poder desarrollar una práctica profesional ética y objetiva? Bien, aunque relativamente nueva el énfasis en evidencia, no deja de ser también una noción clásica de la psicología clínica. El lado clásico ha descansado mucho en la búsqueda de la supresión del síntoma. Para la literatura clínica psicoanalítica, el síntoma es expresión de un deseo y una defensa. Entonces, es expresión de un conflicto mental que se inserta en el cuerpo. Por ende, entonces, una terapia clínica con énfasis psicoanalítico va a ayudar y va a coadyuvar con la voluntad del paciente a encontrar el significado del síntoma y la razón inconsciente que originó el síntoma, y se confía en que una vez que él tiene luz en el entendimiento, en su psique, de cuál es el sentido oculto del síntoma, y hay esa tarea hermenéutica en la labor analítica, el síntoma va a hacer una supresión. Así pudiéramos pensar en el caso de la neurosis histérica, que a veces hay una parálisis histérica, una ceguera histérica, pero que obedece todo a una conflictiva mental. Siempre y cuando, en primera instancia, el psicólogo es respetuoso del carácter orgánico, de la valoración orgánica que el médico ha hecho para decir realmente no hay una enfermedad, no hay una lesión orgánica, y entonces es objeto de la atención del psicólogo o del conocedor de la salud mental y emocional, como también pudiera ser el psiquiatra u otro. Las evidencias siempre son el factor contundente en el rigor de la ciencia. En otro plano, también el terapeuta, cuando busca demostrar la contundencia de su diagnóstico, lo hace apoyando, cuando es necesario, en las pruebas psicológicas y, en el mejor de los casos, en los test proyectivos. Cuando se observa que su diagnóstico coincide en buena medida con el test proyectivo, con los resultados que arrojaron, en el mejor de los casos también, implementado por otro terapeuta, demuestra que está dando certeza del diagnóstico, como dijera una experimentada profesora, y en la medida en que el paciente, cuando le hacemos devolución de datos de qué está pasando en su vida, él empieza a agregar más elementos, como diciendo, efectivamente, y ahora recuerdo esto y esto y esto, contundentemente pareciera ser que el diagnóstico ha tenido un alto nivel de precisión. En el mundo de las ciencias humanas es difícil hablar de evidencias en cantidad precisas, no podemos cuantificarlo, pero sí podemos hacer estimaciones que
que denotan respuestas actitudinales y factores de cambio y factores de compromiso a una labor terapéutica cuando el diagnóstico es certero. Todo el mundo quiere ir con un terapeuta que siente que le ha dicho qué es lo que realmente está pasando en su vida, porque sabe que le puede ofrecer la solución a su problema. Al menos la dimensión de seguridad aumenta. Ahora bien, a pesar de esto, tenemos que reconocer que aun cuando la psicología presume y se aferra a un nexo de cientificidad, la condición de encontrar salud a veces es de manera muy compleja. Sucede con el médico, donde a veces alguien dice, bueno, estoy enfermo, voy a ir al médico, y a veces uno le pregunta, ¿qué te dijo el médico? ¿Cómo te encuentras ahora al siguiente día? Y él dice, no, ya me siento mucho mejor, realmente ya estoy casi bien. ¿Y qué fue lo que te recetó? Ah, por supuesto, no me he tomado la medicina, pero ya me lo voy a ir a tomar. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo fue que arregló su salud? No es tanto el efecto del fármaco, indistintamente la brillantez del médico para haber ofrecido esa terapéutica, sino sencillamente no era una enfermedad de fondo, hubo una sugestión y además una enfermedad era más de tipo psicológico, depresivo, ansiolítico u otro, que encontró una especie de salud simplemente por visitar al médico y todas las fantasías que se giran alrededor de él. El modelo médico es un modelo muy impactante todavía socialmente, pero igual ocurre con el psicólogo. Algunas cosas pareciera que encuentran salud por su gestión. Yo he comentado luego con mis alumnos de la universidad acerca de su compromiso con el carácter científico y acerca de la competencia que tienen con todas aquellas personas que acuden a cuestiones más o menos mágicas, de la lectura del tarot y de otras cosas especulativas, donde la gente al parecer encuentra mayor solución porque el pueblo descansa sobre una mentalidad mágica y sobre un morbo. Y cuando el científico busca dar una solución bajo un compromiso metodológico en un tiempo determinado y a un costo que implica una economía también de esfuerzo, pareciera que las soluciones fáciles las buscamos primero y las difíciles y creíbles las evitamos y no nos comprometemos con ellas. Definitivamente creo que para los que estén familiarizados o se muevan dentro del entorno de la psicología, habrán o habremos notado que bueno, las personas a veces se van más por un aspecto sugestivo hacia cosas que bueno, parecen apoyar más las mismas creencias que ellos tienen, como lo mencionaba, la lectura de cartas, los horóscopos, alguna situación más bien de índole no científica. Sí, pero esto me lleva a una pregunta. Por ejemplo, un psicólogo, específicamente, ¿qué puede hacer o qué está dentro de sus manos y dentro de su propia práctica para poder, representar un contrapeso ante estas situaciones? Es decir, ¿cómo yo, psicólogo, ya sea clínico, educativo, laboral, qué debo hacer para que efectivamente el trabajo al que los usuarios de los servicios psicológicos estén asistiendo sea un trabajo confiable? Pensando que, por ejemplo, lo que decía al principio, no hay un organismo que lo regule aún, ¿sí? De tal forma que, por ejemplo, puedo tener, y yo, usuario del servicio psicológico, puedo ir y ahí me dice que psicólogo clínico o psicólogo educativo, ¿sí? Y yo entro y en realidad esa persona no tiene una cédula que lo acredita, ¿no? Y ni siquiera algún estudio formal, ¿no? Tal vez. Entonces, bueno, ¿qué puedo hacer yo como profesional? ¿O qué podríamos, digamos, en el campo de la planeación, aunque a veces podría caer en la especulación, pero de entrada planear, ¿qué se podría hacer yo como psicólogo desde mi práctica? A nivel de la formación de nuevos egresados de psicología de las universidades públicas, una de las cosas fundamentales es hacerle ver al joven psicólogo ser profesional desde el primer instante de tu vida. Cualquier cosa que tú hagas en el campo de la psicología, cualquier atención al paciente, trátalo con todo el ejercicio profesional que está en el máximo de tu competencia posible. Porque a la par, eso poco a poco te va a dar un prestigio.
ese paciente que recibió un beneficio te va a recomendar. Esa madre de familia que vio que su hijo mejoró sus calificaciones, tuvo mejor interacción social, que le estaba afectando en su evaluación académica, va a querer traer a otra madre que tenga otro hijo con un problema semejante o aproximado. Por un lado, el prestigio del psicólogo poco a poco va alcanzando mayor proyección social. Sin embargo, la otra vía en la que hay que llamar la atención es a nivel de los espacios ocupacionales por parte de la política de gobierno federal hacia las instituciones médicas. Por ejemplo, ¿cuántas plazas para un médico están en apertura en una institución médica y cuántas para el psicólogo? ¿O cuántas para el psiquiatra? ¿O cuántas para el trabajador social? Ahora bien, el número de plazas, ¿de qué depende? Por un lado depende de un presupuesto, por supuesto, pero por otra parte, y este es un criterio que el gobierno debe visualizar desde los líderes del sector salud a nivel nacional. ¿Cuál es realmente la necesidad de la población? Si se está diciendo desde hace varias décadas que el mayor número de enfermedades son de tipo psicológico, y hay quien se atreve a decir que hasta el 90% de las enfermedades son de esa naturaleza, yo preferiría decir un 75%, pero si el índice está por demás muy elevado, ¿por qué entonces estamos bajo una contradicción a nivel de infraestructura de tener un mínimo de plazas, pero un mínimo excesivamente así, hasta ridículo o ínfimo? Yo creo que desde ahí el Estado tiene que entrar en una revisión de cuál es la necesidad de su población. Por otra parte, también las pocas plazas de psicólogos en instituciones como el ISSSTE o como el Seguro u otras equivalentes están demarcadas mediante un modelo médico. Se le pide al psicólogo que entreviste a un paciente y que tiene 10 minutos o 15 minutos, cuando eso no corresponde a la mejor metodología del psicólogo. Si bien es cierto, tenemos un contexto que tiene muchos derechohabientes que exigen la atención y hay trabajo de atención grupal, pero no podemos llegar al caso de violentar de esta manera el carácter científico del psicólogo, aún en estas instituciones del Estado. Y eso me lleva, profesor, pensando en el primer punto que decía respecto a enseñar al psicólogo en formación, ¿sí?, al estudiante de psicología, enseñar a ser profesional desde la carrera, ¿sí? Recuerdo haber escuchado aquí en esta misma facultad, la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas, recuerdo haber escuchado a un estudiante que comentaba, bueno, es que yo no me gustan tanto las materias de metodología, de la ciencia, etcétera, porque no me quiero formar como científico, ¿sí? Yo quiero ser psicólogo en tal área, ¿no? Entonces, llamó mi atención en ese momento porque hacía una distinción, al menos en ese momento, muy clara. Yo no quiero ser científico, quiero ser psicólogo, ¿sí? Y eso nos llevaría a que su visión no es que el psicólogo es, por definición, un científico. Y eso, esa idea que se plasmó esa vez en esa vivencia, podría, con manera de pregunta, se relaciona en algunas posibles deficiencias al enseñar la psicología. Es decir, recuerdo que en el código ético se regula no solamente, por ejemplo, la práctica clínica, sino también, por ejemplo, la enseñanza de la psicología y la investigación, por decir. Entonces, eso por un lado, ¿no? ¿Cuáles podrían ser las probables deficiencias? ¿Cómo se está enseñando la psicología que se puede dar o se dan ese tipo de puntos de vista? Y también recordando otro estudio, al que no recuerdo el autor en este momento, pero referían que para conocer o querían conocer
la postura o la perspectiva ante la ciencia de diversos profesionales, y aquellos dedicados a ciencias como matemáticas, química, física, biología, tenían una actitud más positiva hacia la ciencia. Sin embargo, aquellos cuya preparación eran las artes, las letras, la filosofía, la psicología, lo destaco por la psicología, tenían una actitud negativa hacia la ciencia. Entonces, ¿cuáles son si las hay, las posibles errores o campos de oportunidad que hay en la enseñanza de la psicología, por un lado? Y por otro, mencionaba los aspectos de infraestructura, ¿no? Y en el corte lo comentaba, hay demasiadas cosas ya dadas en el campo, que cuando el psicólogo, con todas sus certificaciones y con toda la intención de presentar un trabajo ético, sale al campo, se topa con que, bueno, estoy presionado para yo mismo transgredir mi ética, ¿no? Porque esto que estoy haciendo responde más a un aspecto mercantil, tal vez, a un aspecto político, a un aspecto... Entonces, bueno, mencionaba y lo ponía en el ejemplo del psicólogo laboral, ¿sí? Entonces, bueno, sí podríamos también indagar un poco más en esa área. Bueno, en principio, ante la pregunta que invita a que veamos qué está haciendo la universidad respecto a generar un psicólogo con un sentido científico, por aquella, vamos a decir, presuposición de un sector de que yo prefiero ser psicólogo y no investigador de ciencia. Bueno, yo creo que ahí hay un prejuicio cuando no se tiene la experiencia muy natural en la formación. Pero ¿qué es lo que a grosso modo hacen las universidades del país? Por un lado, todos reconocemos que en un plan de estudios se necesita un porcentaje de asignaturas de modo significativo que correspondan a la formación del espíritu científico en cualquier alumno de cualquier carrera. En el caso del psicólogo y en el caso de esta carrera, de esta unidad, se habla de una introducción a la metodología de la investigación en psicología, de una materia de metodología de la investigación, de un seminario de investigación en psicología, pero no solamente ello. Desde un principio se habla de una historia de la psicología en la que el alumno sabe que la psicología ha venido desprendiéndose de una serie de nociones arcaicas y mágicas y de alguna manera polémicas hasta definir su estatus de ciencia, y tenemos referentes de fechas y de laboratorio experimental de Wood, pero más allá de eso, la psicología sigue siendo todavía una visión polémica por la multiplicidad de teorías, pero no solo la psicología, todas las ciencias humanas sociales, por su corte polémico en el análisis de la naturaleza humana y su intersubjetividad, y una naturaleza muy crítica, muy diferente a los fenómenos más estandarizados y objetivados como pueden ser los de carácter fáctico de las ciencias de la misma índole, fácticas, por un lado. Por otro lado, también se habla de la formación de epistemología, que tiene que ver cómo realmente se produce el conocimiento. Todo ese bagaje va apuntando a decirle al profesional de la psicología, apunta en términos de buscar un conocimiento que sea científico y asume una conciencia de lo que hoy tú crees que es un conocimiento científico. Mañana, dada la evolución del conocimiento continuamente, pasará a ser un conocimiento especulativo. ¿Por qué se dice que el médico tiene que leer continuamente? Pero lo mismo tenemos que decir del psicólogo. Tiene que leer continuamente para estar a la vanguardia del conocimiento más actualizado e innovador y más competitivo ante las exigencias de una realidad que se circunscribe. Sin embargo, las ciencias humanos-sociales siempre revisten un carácter polémico, porque deben coadyuvar al mejor orden social posible, en este caso en términos de la salud. A propósito de lo que se mencionaba al final, el psicólogo laboral. ¿Cuál es la función del psicólogo laboral? Como bien lo hemos aprendido de los textos, encontrar la persona adecuada para el puesto adecuado.
Sin embargo, si el psicólogo cree que solamente esa es su función, puede enfrentar un problema ético en un momento dado. Acabar sirviendo y legitimando los intereses del mundo empresarial, encontrando la gente más eficiente, pero aquel que queda sin posibilidad de inserción en el mercado laboral, ¿con qué pensamiento se va? No es competente, es insuficiente, no está legitimando tareas de discriminación en un momento dado racial, cultural, laboral. Son situaciones donde el psicólogo laboral, por un lado, entiende su compromiso con la clase empresarial, pero también tiene que reconocer que es un egresado de universidades públicas que no debe perder el carácter social y buscar abrir nuevos horizontes, aún para aquel que no fue empleado en un lugar, pero puede ser empleado en otro, y ofrecerle un abanico de alternativas para otros lugares, por ejemplo. Bueno, profesor, me gustaría que hiciéramos una pequeña pausa y para regresar con una serie de conclusiones respecto a este tema que, bueno, como vemos, se da para muchas cosas. Y bueno, concluyendo específicamente en miras a cuál puede ser el panorama en el corto y mediano plazo, ¿sí? Es decir, desde su punto de vista profesional, la regulación, por ejemplo, de la práctica de la psicología clínica, por ejemplo, se ve pronta o se ve que va por ese camino, o bueno, en lo que usted conoce en su experiencia, falta mucho, o qué se necesitaría hacer. Y para eso, por un lado, por otro, bueno, las cuestiones de la enseñanza de la misma psicología, y como lo menciona, porque no es ahorita hemos hecho hincapié en la psicología, pero efectivamente en las ciencias sociales, algunos que consideran, bueno, ciencias humanas, perdón, otros, hay un filósofo que me gusta mucho su forma de escribir, se llama Enrique Rickert, él lo menciona como ciencias culturales, ¿no? Entonces, bueno, esa es algo que se da en esas. Entonces, ¿cuáles pueden ser las posibles formas de trabajar estas cuestiones éticas y que, como vemos, están directamente ligadas a la objetividad? Regresando del corte. Bueno, regresamos a este último bloque de su programa Disonancias. Y bueno, para hacer un cierre, para concluir con algunos comentarios respecto a cuál es al corto y mediano plazo, y tal vez también a largo plazo, la perspectiva en cuanto a, por ejemplo, organismos reguladores, por ejemplo, de los comportamientos éticos, ¿sí? Y bueno, esto ligado a el futuro o la perspectiva a corto y mediano plazo en términos de prácticas objetivas. En primera instancia, habría que reconocer que desde hace tiempo ya el organismo de la SEP, que extiende las cédulas profesionales a cada una de las carreras, también en el caso de la carrera de psicología, dirime como tal su exigencia. Por eso los planes de estudio tienen que reflejar un carácter científico, un carácter de ejercicio profesional que coadyuve a lo que ofrece hacia la salud de su población, en los diferentes niveles y marcos que se corresponden. Ahí hay una normatividad, ahí hay un órgano regulador que es una referencia y de partida. Sin embargo, no es suficiente. Yo creo que a mediano plazo, no a corto plazo, tendremos una solución conforme los egresados de psicología penetren más con su buen ejercicio competitivo y sigamos formando asociaciones en las distintas ciudades del estado y más allá, y que esas asociaciones ejerzan programas de apoyo, como ocurre a veces en situaciones de emergencia, pero menos como el gran terremoto de México. Trajo también una tarea de los psicólogos por buscar que las personas superaran sus traumas de unas experiencias tan difíciles, pero falta mucho por hacer. La formación de sociedades de psicólogos o asociaciones, en la medida en que demanden a los organismos gubernamentales
mayor participación y mejor apoyo del presupuesto, ofreciendo plazas que tengan la identidad del psicólogo como orientadores educativos en el proceso educativo, como gente que va en pro de la salud en organismos del Estado, y que se ejerzan esas plazas de modo competitivo e imparcial, que no sean sujetos a, valga la expresión, a un estado de corrupción. Yo creo que en esa medida coadyuvamos a generar un mejor impacto, y creo que estamos en esa vía. Yo creo que un modelo es Costa Rica, que exige a cada uno de sus ciudadanos que al año vayan 2 veces al psicólogo, no necesariamente porque tengan un problema, al menos para saber que no lo siguen teniendo, pero en el mejor de los casos para coadyuvar y fortalecer su estado de salud. Lo que hace fuerte a un país es su salud. La salud no solamente la salud física, pero lo que es más, a una misma salud física es reflejo de una salud mental y emocional. Yo creo que también la psicología necesita en las universidades ofrecer desarrollos de nuevas alternativas para la salud. Por ejemplo, vincular más su psicología de salud nutricional, de salud del deporte y de salud de una manera más amplia que el horizonte en el que nos hemos circunscrito ya clásicamente. Muchas gracias. Y bueno, profesor, solamente para, digamos, un mensaje. Usted tanto como profesor como practicante de la psicología, ¿qué consejo le da a los que estamos preparándonos para poder conducirnos no solamente éticamente como base, sino también de forma objetiva? ¿Qué consejo nos podría dar a aquellos, y sobre todo quiero destacar a aquellos que tienen el interés de realizar una práctica, como lo menciona usted, que responda a los problemas sociales que existen? Tengo 2 ideas que referir en ese sentido. En el plano ético, me atrae mucho la noción de Kant en el imperativo categórico. ¿Cómo voy a actuar en cada situación de la vida? Y Kant dice en ese imperativo categórico, en la obra de Metafísica de las Costumbres, actúa de tal manera que la mejor de tus actuaciones adquiera la categoría de ley universal. Si yo estoy frente a mi paciente, ¿qué es lo que voy a hacer frente a una problemática determinada? Lo voy a hacer de la mejor manera que cualquiera del mundo entero podría hacerlo, de modo que no pudiera ser superado. Aspirar a ese máximo nivel de actuación. Pero ahora, en el proceso de formación, como estudiantes, ¿cómo puedo yo llegar a ser competitivo? ¿Cómo puedo llegar a ejercer una práctica profesional digna de encomio y, por qué no, también libre del desempleo y subempleo? Sencillamente, siendo profesional desde mi estatus de estudiante. Todo aquello que me venga a la mano para leerlo con avidez. Toda aquella práctica a la que me inviten para tener mayor sensibilización frente a la naturaleza de las tareas que demanda que el psicólogo sea una respuesta, asumirlas con compromiso, con el mejor y mayor de los compromisos. Y la suma de toda esa experiencia, cuando menos acordamos, nos da otra proyección y nos da un resultado más eficaz y seguridad en lo que hacemos. Okay. Bueno, profesor, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Sabemos que bueno, es una persona ocupada y nos agrada a todos los que organizamos el programa que pues, nos pueda acompañar. Bueno, así concluimos este tema. Como vemos, hay muchas líneas para dónde observar, y como lo dice el profesor, hay mucho que hacer, ¿sí? Desde la formación, incluso antes de llegar a la práctica, y pues bueno, hay que ponerle atención a esos elementos. Esperamos que les haya gustado. En la próxima vez ya podrá acompañarnos el doctor Enio, que en este momento se ausentó porque unas situaciones personales, pero en la próxima edición él estará con ustedes. Muchas gracias.